Listo, entonces la segunda parte pues, de esta sesión, el anarcosindicalismo y el anarquismo urbano. Para Guérin, la revolución rusa fue un auténtico movimiento de masas que al tiempo que estimulaba el desarrollo político de los anarquistas de este país, mostraba las limitaciones y debilidades relativas de este movimiento. Condición esta que al final no les permitiría tener una influencia más duradera en este proceso. Con la canalización que el partido bolchevique supo darle al movimiento popular, se habría producido una doble derrota, tanto del anarquismo como de los elementos democráticos radicales contenidos en la revolución. Por su lado, Maximov apunta que a pesar de la relativamente escasa influencia de los anarquistas sobre las masas en el fin de la autocracia, la actividad popular descentralizada tendió a asumir muchas de las formas propuestas por la corriente libertaria. Así, las nuevas instituciones plebeyas urbanas como los soviets, los comités de fábrica y los comités de vivienda parecían instrumentos rápidos y adecuados para la realización de los ideales organizativos del anarquismo. Anarquismo urbano. Tras la Revolución de Febrero, se desarrolló tanto un proceso de liberación de prisioneros políticos como de retorno masivo de emigrados rusos dispersos por Europa y América, lo que revitalizó en gran medida los movimientos socialistas en general, incluido el anarquismo. Así, la novísima Rusia democrática se empezó a cubrir de una extensa red de grupos y organizaciones libertarias. Sobre la actividad pública del anarquismo se reseña que hacia finales de 1917 en Petrogrado se imprimían dos publicaciones anarquistas, los diarios Golostruda, Voz del Trabajo, y Burevestnik, perdonen la pronunciación, el anuncio de la tormenta, al tiempo que lo propio se realizaba en Moscú, donde el diario Anarchía, cada uno con un tiraje de unos 25.000 ejemplares. También se registraban publicaciones anarquistas regulares en 12 ciudades del imperio, incluidas Kronstadt, Novgorod, Vladivostok, Odessa y Kiev. Al tiempo se extendería una red de editores, corresponsales y propagandistas por gran parte del territorio nacional. Burevestnik, que debía su nombre a la estrofa final del poema La canción de Stormy Petrel, 1901, del escritor socialista Maxim Gorky, fue un periódico de más de 90 números editado en París entre 1906 y 1910 por exiliados rusos de la Revolución de 1905, que era acompañado con el subtítulo de Órgano de los anarcocomunistas rusos. La publicación, dirigida por el intelectual judío Maxim Rayevsky, seguía los planteamientos de Kropotkin y pasó de defender a una línea crítica de la acción sindical a sostener el sindicalismo revolucionario y criticar la desastrosa estrategia de la propaganda por el hecho. La segunda época del periódico inició en noviembre de 1917, cuando este se convirtió en vocero de la Federación de Grupos Anarquistas de Petrogrado, fundada en mayo de ese mismo año. Editado por líderes de la federación como el académico Apollon Karelin, el ojalatero bielorruso judío Iosif Bleichman y el polaco judío Aba Gordin y los hermanos Gorlin, la publicación sería clausurada finalmente por el nuevo gobierno en mayo de 1918. Durante el año 17, en Petrogrado, sectores anarquistas tomaron el Palacio Durnovo y otras mansiones de la aristocracia en fuga, al tiempo que ocupaban varios talleres gráficos, incluido un moderno establecimiento donde se imprimía el periódico zarista Ruskaya Volia. Al tiempo, estos sectores se declaraban contrarios a la guerra, propagando la deserción de las filas del ejército en crisis y defendían una consigna que al parecer sería popular entre las tropas, por paz inmediata, sin anexiones ni indemnizaciones sobre la cabeza de los gobiernos y los capitalistas. Se cita que en la capital también se desarrolló en este periodo un proceso de socialización de las habitaciones de las casas y edificios, liderado por los comités de vivienda. Este proceso se extendió por la metrópoli, pasando por la formación de comités de calle y su interconexión en comités de barrio, que llegaron a abarcar a sectores enteros de la ciudad. En la ciudadela portuaria y militar de Kronstadt, este proceso se desarrolló de forma más temprana y con una extensión mayor que en otras regiones.
Este movimiento fue respaldado desde las páginas de Burevestnik por la Federación, que llegó a apelar en un artículo de febrero de 1918 que se hizo mundialmente famoso a que las fuerzas de seguridad dejaran de proteger las casas de los ricos para que los trabajadores empobrecidos y sin techo se apropiaran de las últimas residencias y palacios. Entonces hay un par de comentarios muy sencillos. El primero es que, como ya lo mencionábamos antes, el peso de la intelectualidad judía es muy importante pues en general en el socialismo y en particular en el anarquismo, lo que da pie pues a lo mismo pasaba en el bolchevismo o en el menchevismo, líderes como Trotsky o Martov lo ejemplifican, y lo que daba pie pues a que el zarismo, siempre muy antisemita, pues difundiera una cantidad de mitos antijudíos, antisemitas, pues para intentar enfrentar al socialismo. Es de Rusia que sale toda esta cuestión de los protocolos de los sabios de Sion y toda la teoría antisemita y conspiranoica que sigue hasta hoy, y tiene mucho de ese componente antisocialista y antianarquista. Lo segundo es que, aunque por ejemplo la Federación de Grupos Anarquistas de Petrogrado era opuesta a la guerra, hay que tener muy presente que el principal teórico vivo del anarquismo en ese momento en el mundo, Kropotkin, había sido pues defensor de la intervención bélica de los aliados, había sido firmante y redactor del Manifiesto de los 16 junto con otros importantes anarquistas de la época, Malato, Grave, pues, y en ese sentido había defendido pues la participación de Rusia en la guerra. Eso le había generado mucho desprestigio. Recordemos, todos los socialdemócratas, tanto mencheviques como bolcheviques, se habían opuesto a la guerra, y eso pues mermó un poco su prestigio en el año 17. Y por último, básicamente eso en cuanto a la federación y a la publicación. Anarcosindicalismo. Golostruda, que ya decíamos, la Voz del Trabajo, inició publicándose en 1911 por parte de los anarquistas rusos exiliados del periodo 1905-1906 en la ciudad de New York. Se convirtió en órgano de la Unión de Trabajadores Rusos en Estados Unidos y Canadá, conocida también como Union Russian Workers, URW, fundada en 1908, afiliada a la Industrial Workers of the World, IWW, que llegaría a tener unos 5.000 afiliados, y un periódico con una tirada de 5.000 números para finales de la década de 1910. O sea, en los famosos años rojos de Estados Unidos, en el periodo pues 17-19, que desatarían pues el primer terror rojo, la primera campaña antisocialista fuerte en ese país, una organización tan importante como la Unión de Trabajadores Rusos pues se dedicaba a 5.000 números. Tengamos eso presente, pues para dimensionar por los 25.000 de Golostruda o de anarquía en Rusia. El 11 de agosto de 1917, el periódico inició su publicación en la capital rusa como órgano de la naciente Unión de Propaganda Anarcosindicalista, incluyendo dentro de su grupo editor a personajes como Volin, el ya citado Rajevsky, Gregory Maximov y Alexander Shapiro. Al tiempo que la Unión abría librerías en las ciudades de Petrogrado y Moscú y preparaba una edición de las obras completas de Bakunin, la publicación se convirtió en diario en el mes de octubre del 17. Trasladada a la nueva capital, hay un error, a la nueva capital en marzo de 1918, suprimido por primera vez en agosto de ese mismo año, salió nuevamente bajo el nombre de Volny Golostruda, Voz del Trabajo Libre, para finalmente dejar de editarse en plena guerra civil en diciembre de 1919. Al igual que, encontramos un personaje que había estado asociado a la primera época de la publicación Burevestnik en París, que es Rajevsky, y encontramos pues otros de los personajes clásicos, probablemente los más célebres del anarquismo ruso del siglo XX, pues Volin, Maximov, Shapiro. Y pues hay que decir, Volin y Shapiro también son judíos, entonces hay una presencia importante de esa intelectualidad. Eso tiene una razón materialista muy sencilla, y es que las comunidades judías tienden a ser más alfabetas y en un
momento en el que el analfabetismo reina de una parte importante de la Rusia rural, pues constituyen especies de élites intelectuales y hay una enorme pues presencia de las tradiciones socialistas. Entonces esas dos razones explicaban pues la gran presencia de este tipo de intelectuales. Lo otro es que ya vamos encontrando una ausencia muy notoria, importante error histórico-historiográfico, pues que tiene que ver con la falta de lideresas, de líderes mujeres entre las publicaciones. Es probable que esas lideresas hayan existido y no las tengamos reseñadas y no se hayan investigado lo suficiente. Como mencionábamos en la inauguración, personajes como Idamet en Ucrania o más como corresponsal, pero pues con una actividad muy importante, pues la propia Emma Goldman, pues jugaron un papel, pero no se suelen referenciar muchas líderes femeninas en los staff de los periódicos pues principales del anarquismo ruso. Entonces pues probablemente tenga que ver con déficit de participación de la mujer en esos organismos, y ahí habría que decir que quizás los socialdemócratas lograron más participación femenina, y también pues con errores de la propia historiografía anarquista que no ha tenido el suficiente interés en resaltar ese papel. Bueno, continúo. Sobre la influencia social del anarcosindicalismo, se registra la destacada presencia de militantes anarquistas en organismos de base económica como los comités de fábrica y de articulaciones como la Conferencia de Comités de Petrogrado y la posterior Conferencia de todas las Rusias de Comités, o panrusos. Los anarcosindicalistas defendieron en este periodo de recesión industrial una propuesta de control obrero integral sobre las unidades productivas, y en medio de un movimiento obrero atravesado por las tensiones entre las organizaciones sindicales fuertemente influidas por los socialdemócratas y los nuevos comités más eclécticos, este sector anarquista defendió la primacía de los comités en el proceso revolucionario. Así, durante una confederación de comités de la capital realizada en agosto de 1916, el propio Maximov y los integrantes de Golostruda defendían la necesidad de que los trabajadores tomaran la mayoría de empresas industriales de la ciudad, respondiendo a lo que interpretaban como el estado de ánimo de las bases obreras. Una experiencia pionera en ese sentido parecía haber sido la toma y puesta en funcionamiento por parte de sus trabajadores de los molinos de pólvora de Shiselburg. Más adelante, los anarcosindicalistas teorizarían sobre la emergencia de un nuevo tipo de unidad productiva revolucionaria, la comuna fábrica, que generalizaría el intercambio de trabajo, bienes y servicios entre las industrias colectivizadas. O sea, la importante pues presencia del pensamiento de Kropotkin, que aún está vivo en Rusia, pues es fundamental. Kropotkin es el inspirador como de la primera oleada del anarquismo organizado en Rusia, pero tiene un sabor más comunalista, y aunque defiende la necesidad de sindicalización y apoya que las anarquistas pues participen en esos espacios, sigue teniendo como una visión menos atada al activismo productivo. Los anarcosindicalistas en cambio pues van a defender pues la centralidad del mundo pues de la producción, y en el caso muy interesante de los anarcosindicalistas rusos, más que las propias uniones sindicales que veíamos estaban sobre todo lideradas por la socialdemocracia, por los mencheviques y más tardíamente por los bolcheviques, pues van a ser los comités de fábrica, que eran especies de delegaciones obreras de fábricas, comités electos por los trabajadores en diferentes fábricas, y que empezaban a desarrollar pues tareas pues económicas y políticas. En Golostruda podía leerse a principios de 1918 un artículo de Bolin en el que se realizaban las siguientes reflexiones. Una vez que hayan consolidado y legalizado su poder, los bolcheviques, que son socialistas, políticos y estatistas, es decir, hombres de acción centralistas y autoritarios, comenzarán a disponer de la vida del país y del pueblo con medios gubernamentales y dictatoriales, impuestos desde el centro. Asistiremos a la erección de un aparato autoritario, político y estatal que actuará desde arriba y comenzará a aplastar todo con su mano de hierro. Y hay de quien no esté de acuerdo con el poder central.
Los comités de fábrica. En el primer Congreso de Consejos de Fábrica del 20 de octubre de 1917, el primer Congreso Nacional, se entiende, se presenta la siguiente tesis, al parecer inspirada por los anarquistas. El control de la producción y las comisiones de control no deben ser simples comités de verificación, sino las células generadoras del mundo futuro, destinadas a preparar desde ahora el paso de la producción a manos de los obreros. Avanzando un poco más allá de Guérin en la caracterización del fenómeno de los comités de fábrica, pues el autor francés tiene una mirada en exceso optimista y homogénea sobre la espontaneidad de la clase trabajadora del momento. Podemos apuntar que en el convulsionado periodo comprendido entre febrero y octubre de 1917, el control obrero de las unidades productivas fue una medida ante todo defensiva ante el lockout patronal. Los consejos lidiaban permanentemente con la fragmentación del mercado, la escasez de productos y la precariedad de las condiciones laborales, y muchos de estos organismos desempeñaban un papel subordinado a la dirección empresarial tradicional. Lo que no los desconoce, pero pues vuelve la épica, que pues también es importante, pero vuelve la épica, pues parte como de la historia viva de los y las trabajadoras rusas. Y finalmente el último apartado, ahí quizás el título es desafortunado. Anarquismo soviético se conocía en general a todo el anarquismo que intervino, como mencionaba Felipe, pues en los soviets, que no fue lamentablemente una apabullante mayoría, pero sí fue claramente el sector que participó de la revolución, influyó socialmente a decenas, cientos o más de miles de trabajadoras y campesinas. El sector soviético es el que participa de los soviets, incluso el que participa de la revolución o la insurrección de octubre del 17. Hay otro sector que quizás es el que participa luego en el gobierno de comisarios del pueblo, el gobierno bolchevique y social revolucionario izquierda, que luego se vuelve monopartidista, que podría ser más precisamente llamado pues anarco-bolchevique, y pues luego será bolchevique a secas. Pero entonces quería hacer esa precisión, me faltó anotarla en el texto. Un sector importante de anarquistas llegó a participar en la Revolución de Octubre y el régimen que le sucedió. Así, Guérin reseña la participación del regimiento de Vizin, gracias, bajo las órdenes de soldados anarquistas como Grachov y Fedotov, en el desalojo de la sede del Partido Constitucional Demócrata, conocidas por sus siglas como Cadete, en medio del derrocamiento del gobierno provisional de Kerensky. En este mismo acontecimiento, Maximov referencia el liderazgo de Shatov, militante de Golostruda, en las columnas obreras que participarían en la icónica toma del Palacio de Invierno del 25 de octubre, 7 de noviembre. Más visible y polémica resulta el desalojo forzado de la Asamblea Constituyente que realizó el militar ácrata Anatol Shelesniakov en 1918, cuya actuación sería respaldada por las nuevas autoridades gubernamentales. También se menciona la participación de grupos guerrilleros influidos por anarquistas y aliados del Ejército Rojo, activos en combate contra las fuerzas blancas durante la Guerra Civil, en zonas como Moukosov y Cherniak. Básicamente en la parte europea, cercana a Petrogrado y a Moscú, pues del Imperio Ruso, de la nueva República Rusa. Hay dos comentarios puntuales. Lo primero es que Golostruda participa de las llamadas Guardias Rojas, que los bolcheviques han dicho eran las unidades del partido en las fábricas. Es una mentira terrible. Eran las unidades militares de los comités de fábricas y los soviets de fábricas, donde indudablemente los bolcheviques tenían una presencia muy fuerte, en octubre mayoritaria, pero que tenían diferentes influencias políticas y militares. Eso hace, por ejemplo, que el famoso Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, que presidía en octubre del 17 León Trotsky, sea la comandancia operativa recaiga en un social revolucionario de izquierda y haya integrantes anarquistas. Entonces, las Guardias Rojas eran organismos de los soviets y de los consejos de fábrica, que tenían mayoría bolchevique, pero no eran exclusivamente bolcheviques. Hay otro organismo que faltaría reseñar, que son las llamadas Guardias Negras, que son como las agrupaciones armadas promovidas por la Federación de Grupos Anarquistas de Petrogrado. Pero estas sí son organismos puramente partidistas, o sea, es el brazo armado del partido de la Federación Anarquista.
Pero a veces se dice, bueno, las guardias rojas se enfrentaban a las guardias negras, es más compleja que eso. Las guardias negras eran una formación partidista. Cuando la federación entra en conflicto con el nuevo gobierno provisional hay choques con el ejército rojo y con las guardias, pero las guardias eran organismos pluripartidistas como los soviets, como los consejos de fábricas, donde los anarquistas también participaban. Y después supuestamente el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado el que decía la insurrección de octubre. Ahí hay mucho rosqueo, obviamente los bolcheviques toman más como partido el poder que como soviet, pero bueno, eso es importante para tenerlo en cuenta como en la actuación. Y lo otro sobre la constituyente, ese pues es uno de los episodios famosos pues de la Revolución Rusa y es una de las consignas fundamentales durante todo el año 17. De hecho, parte de la impotencia o incapacidad del gobierno provisional se debía a que decía no vamos a hacer las grandes reformas hasta que no se haga la asamblea constituyente. Las votaciones de la misma se realizan en octubre del 17 y la misma se convoca más o menos para febrero-marzo de 1918. En esa asamblea constituyente, que es el primer ejercicio auténticamente democrático formal, digamos, la experiencia anterior de los soviets es súper valiosa, pero es distinta, digamos, la Asamblea Constituyente es más típicamente una elección representativa. Y ahí la mayoría la ganan los social revolucionarios, en ese momento hegemonizados pues por la derecha, que apoyaba al gobierno provisional, criticaba el nuevo gobierno de comisarios del pueblo liderado por los bolcheviques, defendía la permanencia del país en la guerra, la unidad nacional y en ese sentido la no separación de las minorías nacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Partido Social Revolucionario, que había obtenido la mayoría de delegados sobre todo del campo, era una colcha de retazos, una cantidad de fracciones mutuamente enfrentadas y donde tenían mucho poder los social revolucionarios nacionalistas de diferentes pueblos pues que estaban gobernados pues bajo el imperio de los zares y que estaban despertando movimientos nacionalistas en el medio de la revolución del 17. Y la segunda fuerza, la que es mayoritaria en las ciudades, especialmente en Petrogrado y en Moscú, son los bolcheviques, que tienen algo así como entre el 25 y el 30% de los votos. O sea, son una mayoría cualificada, una minoría cualificada, pero no son la mayoría. Luego le sigue el mencheviques, luego los constitucionaldemócratas, luego los socialrevolucionarios de izquierda y otras fuerzas nacionales, socialrevolucionarios nacionales, grupos también nacionales no socialistas, etc. Esa asamblea había sido rechazada por los anarquistas y bueno, parece que Zheleznyakov, como comandante de una tropa, decide, pues la hizo, pues que una asamblea cuya instalación ha durado todo el día, como a las 3 o 4 de la mañana empieza a decir que se cierre la sesión, finalmente como a las 6 deciden cerrarla, pero los soldados entonces apagan la luz, cierran las puertas y demás, y ya luego los bolcheviques decretan cerrada la asamblea, pues porque obviamente no tienen la mayoría. La asamblea pues es uno de los elementos, como dice Felipe, de la disputa en la historiografía sobre la Revolución Rusa. Más o menos deja claro que los bolcheviques tenían un apoyo mayoritario en las ciudades y que los socialrevolucionarios lo tenían en el campo, y que bueno, que el campo se impuso a las patadas, la ciudad se impuso a las patadas sobre el campo. Pues en un país de mayoría campesina, donde el 82% de la población era campesina y por la deserción del ejército y el hambre en las ciudades, el país se había ruralizado un poco. Pero pues también muestra la importante influencia democrática que habían conquistado pues los bolcheviques en las ciudades, especialmente en soviets y consejos de fábrica. Esa era como la ponencia.